Bienvenidos a Voces del Papel, escritores que inspiran. Mi nombre es Sonia Campa y en este espacio nos sumergiremos en las palabras y pensamientos de los autores que han dejado una huella indeleble en la literatura. Prepárate para un viaje lleno de creatividad, pasión y reflexiones profundas. Comenzamos. Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Y bueno, pues por fin estoy aquí de regreso después de una pequeñita pausa en los días de diciembre, pero con muchísimo gusto de presentarte un nuevo libro el día de hoy. Te recuerdo que estoy transmitiendo en vivo desde Tecámac, Estado de México, a través del 99.1 de FM y en www.utopiaradiotv.mx. También estoy en vivo en Facebook y en YouTube, donde me encantará leer tus comentarios acerca del libro que hablaremos el día de hoy. Yo también te recuerdo que si tienes algún producto o servicio que tú quieras anunciar con nosotros, mándanos un mensajito al 55 18 96 85 90 o regálanos una llamadita, porque bueno, pues tenemos más de 12,000 seguidores en todas nuestras redes sociales y una amplitud de más de 3,000 radioescuchas. Como siempre, mi nombre es Unicampa, te doy la bienvenida a tu programa, Voces del Papel, escritores que inspiran, con el fin de que el tema que te presento aquí o el libro que te presento pues sea una fuente de inspiración y de reflexión para tu vida. Y el día de hoy pues vamos a hablar de el libro El Poder de la Hora. Este libro fue escrito por Eckhart Tolle, que te lo voy a presentar, te voy a presentar al autor. Yo creo que ya has oído hablar de él, es como que de los autores pues de crecimiento personal que se ha convertido pues también en un icono de estos mensajes. Y bueno, pues vamos a ver quién es Eckhart Tolle, si tenemos por ahí la biografía. Yo me ando peinando aquí. Entonces, bueno, mira, te voy a platicar de Eckhart Tolle porque él, además de escribir este libro, El Poder de la Hora, en 1997, escribió en el 2001 Practicando el Poder de la Hora, que es una guía práctica derivada de este primer libro, donde enseña, bueno, con ejercicios, meditaciones y enseñanzas concretas para aplicar en la cotidianidad lo que propone como el poder de la hora, de lo que hablaremos el día de hoy. También en el 2003 él escribió El Silencio Habla, que es un libro que está compuesto por reflexiones breves sobre la conciencia, el silencio interior, la presencia, el sufrimiento y por supuesto el fin del sufrimiento. Perfecto pues para una lectura pues pausada, meditativa y de reflexión. En el 2005 también escribió Una Nueva Tierra. Ahí explora cómo el ego colectivo y la identificación mental generan sufrimiento a escala social. En este libro propone un despertar de conciencia global que puede transformar tanto nuestra vida como la estructura de la sociedad. En 2008 también escribió Todos los seres vivos somos uno solo. Este libro es una recopilación de pensamientos e ideas inspiradoras, muchas de ellas centradas en la unidad de la vida, la interconexión, la conciencia del momento presente y la espiritualidad en lo cotidiano. Es, bueno, ideal como una fuente de inspiración. En el 2008 lanzó Milton Secrets. Bueno, estos libros que te estoy diciendo es su versión al español, obviamente la versión original es al inglés, pero bueno, en 2008 lanzó este libro que es para niños, que bueno, también es útil para adultos, pero aquí Eckhart Tolle adapta su mensaje de presencia y conciencia al universo infantil, porque qué importante empezar a enseñarles estos conceptos a los más pequeños. Y esta es una historia sencilla que enseña valores de atención al presente, superación del miedo y una vida consciente desde la infancia. Y bueno, en el 2009 lanzó Los Guardianes del Ser, que es una obra ilustrada que combina las enseñanzas espirituales de Eckhart Tolle con arte visual. Aquí él busca transmitir la sabiduría de la presencia, la conexión con la vida y la naturaleza, mostrando incluso cómo los animales pueden enseñarnos a vivir en el ahora. Esos son los libros que ha escrito
Eckhart Tolle. Y mira, su nombre completo es Ulrich Leonhard Tolle. Nació el 16 de febrero de 1948 en Lünen, Alemania, en la región del Ruhr. Estudió en la University of London y más tarde cursó estudios de posgrado en la University of Cambridge. Él durante su infancia y adolescencia vivió en un contexto muy difícil tras la Segunda Guerra Mundial en Alemania, donde hubo destrucción, hostigamiento en la escuela y una sensación de alienación. A los 13 años se trasladó a España, vivió en Alicante con su padre y durante varios años no tuvo educación formal, aunque estudió por su cuenta literatura, astronomía y lenguas. A los 19 años se mudó a Inglaterra y ahí, pues durante varios años trabajó enseñando alemán y español en una escuela de idiomas. Él reconoce haber pasado por periodos profundos de ansiedad, depresión y sensación de vacío existencial durante su juventud. Esto es lo que más o menos él comenta. En 1977, cuando tenía 29 años, Eckhart Tolle sufrió lo que él describe como una transformación interna radical tras una noche de crisis profunda. Esa experiencia marcó el fin de su sufrimiento interno y al día siguiente, según relata él, todo le pareció milagroso. ¿Te imaginas un día despertar y que todo te parezca milagroso? Él decía que todo lo veía muy profundamente pacífico. Y aunque externamente pues no había nada cambiado, él sentía esa sensación pues como de plenitud. Tras ese despertar abandonó sus estudios de posgrado en Cambridge y dedicó varios años a integrar su experiencia interior. Pasó tiempo meditando, a veces vagando por Londres, sentándose en parques, en estados que él llama de felicidad profunda, y con el tiempo comenzó a compartir sus descubrimientos espirituales con otros y empezó su labor como maestro espiritual. Su enfoque espiritual es más bien universalista porque trabaja desde la conciencia, la presencia y la superación del ego, como lo que platicaremos el día de hoy, lo que permite a las personas de diferentes culturas y por supuesto de diferentes creencias a que se sientan conectadas. Ese fue el autor Eckhart Tolle, que bueno, pues vamos a hablar de uno de sus libros el día de hoy, el primero que lanzó, porque fíjate que este libro, El poder de la hora, propone la idea de que la mente, al vivir en el pasado o en el futuro, genera sufrimiento y que la clave de la paz y la realización espiritual está en la presencia consciente, en aprender a vivir en el ahora para liberarse del ego y del dolor interno. Eso es lo que él propone, o a grandes rasgos la idea de este libro, pero vamos a adentrarnos un poquito más, porque él nos dice o nos da a entender que la verdadera paz, la dicha y la claridad solo pueden experimentarse en el presente, porque el pasado es solo memoria, el futuro es solamente imaginación y el ahora es lo único real que tenemos, porque si tú te das cuenta tiene mucho sentido. El pasado en realidad son recuerdos, el futuro pues es más bien imaginarte cómo será el tiempo, y bueno, lo único que tenemos es el ahora. Entonces también Eckhart Tolle nos explica que sufrimos porque creemos que somos lo que pensamos, que esa voz interna llena de juicios, culpas y proyecciones nos mantiene muchísimo, muy lejos de la vida real. La mente pues piensa de forma compulsiva y todo el tiempo. Produce ansiedad anticipatoria, que es el futuro, produce también culpa o resentimiento, que es el pasado, y pues la persona cree que ella es esos pensamientos. Pero Eckhart Tolle nos da esta idea maravillosa de que la mente es una herramienta, pero cuando toma el control, por supuesto que genera sufrimiento. ¿Tú qué piensas? Dime aquí en los comentarios qué piensas acerca de la mente, porque yo, como te he dicho, la mente pues no es tu enemiga. Él no las da a entender como que es una sola herramienta, pero hay que saber utilizarla bien. Entonces, bueno, él también en el libro nos habla de esta identificación con el ego y nos explica que el ego es la identidad creada por pensamientos, que es una estructura basada en la comparación, el miedo y en la carencia. Es lo que llaman la voz de la cabeza. El ego nunca vive en el ahora,
el ego no puede sobrevivir en el presente. ¿Tú qué piensas de esta idea que nos da el autor Eckhart Tolle? Y entonces también pues nos explica qué es el ahora. El ahora pues es el único tiempo real, el lugar donde existe la vida, el espacio donde cesa o donde para el sufrimiento mental. Eckhart Tolle nos enseña a sentir el cuerpo como una puerta a la hora, nos enseña a respirar, a observar sensaciones, a relajar esas tensiones que tenemos acumuladas. Porque él nos dice que cuando estás presente, la angustia desaparece y aparece, por supuesto, una gran claridad. Yo creo que sí tiene mucha razón. También en el libro nos habla algo que él llama el cuerpo del dolor. ¿Y qué es este cuerpo del dolor? Pues es la acumulación de heridas no sanadas. ¿Tú te imaginas que cuántos años llevas aquí de existencia y cuántas heridas traes cargando o traes contigo que no han sido sanadas? Bueno, pues ese es el cuerpo del dolor. Y nos comenta que este cuerpo del dolor se activa con situaciones similares y te hace reaccionar muy exageradamente, porque la memoria emocional acumulada, las heridas del pasado almacenadas en el cuerpo energético, se activan con estímulos similares generando unas reacciones muy intensas. Y nos propone también que la sanación de este cuerpo del dolor es primero observarlo sin resistir, después permitir que emerja, que es lo que normalmente no hacemos. Si aparece alguna herida emocional, no la queremos ver. Entonces él dice que la observes, que permitas que salga a la luz, que lo respires y sobre todo a permanecer presente, porque si esa herida te sucedió hace años o te sucedió ayer o antier, pues ya es parte del pasado, pero pues también hay que aprenderla a ver para saber cómo la podemos sanar. Él también nos habla de la conciencia testigo. Eckhart Tolle nos dice que somos la presencia que observa la mente, o sea, la mente tú la observas, no ella a ti. Entonces ahí también nos está brindando un poquito de este poder personal que tenemos nosotros para observar a la mente. Nos dice también que la conciencia que puede notar pensamientos, sensaciones y emociones. Nos dice también que la conciencia genera separación entre yo, el esencial, entre ser y entre el yo mental, que es el ego. Cuando aparece la conciencia, la mente pierde poder. Fíjate aquí qué importante es decir que la conciencia es más fuerte que la mente. Yo pensaría, o por mucho tiempo pensé que la conciencia es lo mismo que en la mente, pero en realidad no, es un grado más elevado, por decirlo de alguna manera. ¿Tú qué piensas? Entonces, bueno, él nos dice, nos habla de este tema que siempre toco, que casi siempre toco en mis programas, porque algo que se tiene mucho en común en nuestros libros de espiritualidad o de sanación o de crecimiento personal, te hablan de la aceptación. ¿Por qué? Porque la aceptación es aceptar el momento tal cual es. Esto abre espacio para la paz interna y para decisiones más conscientes. Él nos dice que aceptar no es luchar contra lo que ya es reconocer la realidad presente sin resistencia mental ni emocional. Y él nos habla de estos estados, 3 estados de la aceptación. El estado número 1 es justamente la aceptación. Él nos dice que lo que resistes persiste y lo que aceptas te transforma. La aceptación no es resignación. La resignación es pasiva mientras la aceptación es consciente. Él nos dice que se vive cuando se deja de pelear con el momento, cuando se respira profundo y se reconoce que esto es lo que está ocurriendo ahora. Se vive cuando se permite que el cuerpo suelte esa tensión. Se vive cuando se actúa desde la calma y no desde la reacción. ¿Y qué ocurre internamente cuando tú entras en este modo de aceptación? La energía emocional se estabiliza, la mente deja de generar resistencia porque deja de pensar que esto no debería de pasar y también aparece la claridad, surge ese poder interior del que te hablaba, no el poder del ego. ¿Y para qué sirve la aceptación? Bueno, pues la aceptación es necesaria cuando la situación no puede cambiarse en ese momento o cuando no se tiene una solución inmediata o simplemente está fuera de control. Y nos dice que algunos ejemplos son, por ejemplo, una enfermedad
que ya te diagnosticaron, pero que a lo mejor tú dices, es que esto no debería de estar pasando. Bueno, pues ya está esa enfermedad, un tráfico que no puedes evitar, porque muchas veces en esta prisa de la vida, el tráfico es lo que más nos pone de malas, o al menos a mí, ¿verdad? Pero es algo que no se puede evitar, entonces tienes que vivir en esa aceptación. También nos habla pues de una ruptura en el ámbito familiar, en el ámbito de pareja, o con tu familia, con tu trabajo. O cuando un error, ya cometiste un error, bueno, pues solo te queda aceptarlo y ver qué es lo que vas a hacer después. Entonces él nos comenta que aceptar desbloquea la energía necesaria para transformarte o para actuar sin sufrimiento. Y bueno, nos habla también del segundo nivel, que es la alegría. Y él nos dice que la alegría es la cualidad energética de aquello que haces con una sensación de plenitud. La alegría surge cuando realizas una acción que ya aceptaste, pero además la haces con presencia, gratitud y gozo interno. No es euforia, no es excitación, es una quieta satisfacción interna. ¿Te imaginas esa quieta satisfacción interna? Se escucha bien, ¿no? ¿Y cómo se vive la alegría? Bueno, pues cuando te enfocas en la acción misma y no en el resultado. Cuando sientes gusto en lavar platos, en escribir, en ordenar, en trabajar, ahí estás viviendo la alegría. Cuando sientes que la acción que estás haciendo tiene sentido, aunque sea muy simple, aunque parezca muy simple para ti. ¿Y qué ocurre internamente cuando estás viviendo tu vida en alegría? Bueno, pues que la mente deja de querer estar en otro lugar, está en el momento en el que está. El cuerpo también se siente ligero, aparece la inspiración y el tiempo se percibe más suave, porque también cuántas veces hemos dicho o escuchado, ay, este tiempo se me ha hecho eterno, como diciendo que el tiempo no pasa, pero cuando vives en este estado de alegría, el tiempo se percibe pues mucho más suave. ¿Y para qué nos sirve la alegría? Bueno, pues para tener una vida productiva, presente, creativa y consciente justamente con este flujo de la vida. Cuando haces algo con alegría, lo haces con excelencia natural. Porque pues fíjate que a veces se nos olvida que podemos tener alegría en la vida. Aunque pase lo que esté pasando a nuestro alrededor, podemos tener alegría. Y bueno, el tercer nivel de la aceptación, nos platica Eckhart Tolle, es el entusiasmo. Él lo explica como que el entusiasmo tiene una cualidad mística, contiene alegría y además contiene un propósito superior. Este es el estado más elevado en el que el ego no participa. ¿Qué significa el entusiasmo? Pues que aparece cuando hay un propósito profundo, hay una alineación entre tu ser y entre la acción, hay una visión también que inspira tu alma. El entusiasmo es la energía con la que nacen proyectos extraordinarios, obras de arte, movimientos espirituales, libros transformadores, como los que ya te he presentado aquí. Pues yo creo que los autores estaban muy entusiasmados como con sus libros. ¿Y cómo se vive el entusiasmo? Bueno, pues cuando sientes que la vida te usa como un instrumento para dar un mensaje o simplemente pues para hacer quizá un ejemplo para otra persona o algo bueno. También se vive cuando tu energía es alta, pero que no está en la ansiedad, solo tu energía es alta. Se vive cuando el trabajo deja de sentirse como un esfuerzo, cuando empiezas a gozar ese trabajo en el que estás o cualquier actividad que tú hagas. Y bueno, ahí sientes que el tiempo se expande, que te alcanza el tiempo para todo, que hasta el día tiene más horas porque lo estás gozando tanto y tienes tanto entusiasmo que el tiempo pues parece que es inagotable. Y bueno, ¿qué ocurre internamente cuando tú vives este entusiasmo? Pues que la mente se aquieta por completo, que la intuición guía tus pasos. Aparecen también sincronicidades y tu acción pues tiene un impacto colectivo. ¿Para qué sirve tener entusiasmo? Bueno, pues te lleva para o te sirve para materializar sueños que creías que no los podías lograr, para transformar también tu entorno, para inspirar a otros y por supuesto que para expandir tu conciencia. Entonces, bueno, nos dice también en el libro que la resistencia crea dolor, pero la aceptación abre claridad
y soluciones. ¿Tú qué piensas de la aceptación? Me encantará leer tus comentarios. También otra cosa que él propone en este libro es la rendición. Eckhart Tolle usa rendición como un acto de liberación interna donde dejas de luchar contra lo que es, entras en una calma muy profunda y surge la acción correcta de forma natural. Porque ¿cuántas veces has estado en una situación que no aceptas, pero que te está costando mucho trabajo y le pruebas por un camino y le pruebas con otro y le pruebas con otro, hasta que no sé si te ha pasado, pero a mí sí, hasta que llega un momento en el que dices, ya, o sea, me rindo con esta situación y de pronto te aparecen nuevas maneras de ver ese proyecto o incluso de hacer otros proyectos, porque fíjate, este tema me parece muy importante porque mi próximo libro habla de esto, que la verdad lo tengo ahí pausado, no por un problema mío, no por una situación mía, sino por una situación de mi editora, pero justamente en el momento en el que yo estaba con un proyecto sobre mi primer libro, un proyecto que no funcionó y luego me fui a otro proyecto que tampoco funcionó y luego me fui a otro proyecto. Renuncié 3 veces al trabajo que tenía para seguir este proyecto con mi libro que no se dio. Y al final dije, bueno, pues es que ya me voy a rendir porque esto no está funcionando. ¿Y qué crees? Que en esa rendición fue cuando empecé a generar música, música que yo le llamo canciones conscientes, que siempre te he dicho, están ahí en mi canal de YouTube. Fue cuando también surgieron estas ideas de hacer los nuevos cuentos, los libros infantiles que ya te presenté también en este programa, que por cierto está ahí en Amazon. Y fue cuando surgió esta sensación de calma, esta sensación quizá de no tanta paz, pero sí una sensación de querer expandirme, no con esa ansiedad con la que yo estaba viviendo y con la que yo estaba haciendo las cosas. Entonces también este estado de rendición hizo que escribiera este otro libro del cual te platico y que la canción que ahorita te voy a presentar es parte de ese libro, pero a mí me parece muy bien tomar este tema de la rendición y justo ya va a ser hora de que te presente esta canción. Se llama Me rindo a la vida porque a veces es necesario. Sí, yo te quiero dar ahorita un consejo, un mensaje. Si tú estás pasando por una situación o por un momento que tú sientes que ya se salió de tus manos, que no lo puedes controlar contigo o con alguna persona, ríndete, ríndete ante esa situación. Y rendirse, nos dice Eckhart Tolle, no es como que dejar tu vida a la deriva, sino saber que hay un poder superior que va a guiar o que va a tomar ese problema, esa situación y la va a resolver, porque muchas veces no se resuelve de la manera que quisiéramos, pero siempre se resuelve de una manera mejor. Entonces te voy a dejar esta canción para que la escuches y bueno, pues quisiera saber qué opinión tienes sobre ella y por supuesto, pues como siempre te digo, está en mi canal de YouTube y esta canción se llama Me rindo a la vida. Me gustaría que la escucharas y bueno, volvemos aquí con el tema del libro de Eckhart Tolle. Te dejo con esta canción y ahorita volvemos. Quise entenderlo todo, amar sin condiciones, poner en cada paso mis planes y razones. Pero la vida me mostró que la paz no es perfección, que rendirse es caminar sin peso en el corazón. Me rindo a la vida, no para perder, sino para abrazar lo que no puedo ver. Me rindo a su ritmo, me dejo llevar, descubro que todo llega en su lugar. Dejé la lucha atrás, el deber, el controlar. Ahora escucho en el silencio la verdad de mi andar. Me rindo a la vida y todo floreció, sin miedo, sin prisa, sin pedir explicación. Pero la vida me mostró que la paz no es perfección, que rendirse es caminar sin peso en el corazón. Me rindo a la vida,
no para perder, sino para abrazar lo que no puedo ver. Me rindo a la vida, no para perder, sino para abrazar lo que no puedo ver. Me rindo a su ritmo, me dejo llevar, descubro que todo llega en su lugar. Dejando a la vida, no para perder, sino para abrazar lo que no puedo ver. Me rindo a su ritmo, me dejo llevar, descubro que todo llega en su lugar. Descubro que todo llega en su lugar. Dejé la lucha atrás, el deber, el controlar. Ahora escucho en el silencio la verdad de mi andar. Me rindo a su ritmo, me dejo llevar, descubro que todo llega en su lugar. Dejé la lucha atrás, el deber, el controlar. Ahora escucho en el silencio la verdad de mi andar. Dejé la lucha atrás, el deber, el controlar. Sin miedo, sin prisa, sin pedir explicación. Me uno al suspiro de esta creación. La paz no se busca, se vuelve canción. Rendirse no es caer, es elevarse sin red. Es confiar, es soltar, es amar sin pensar. Hoy soy quien se rinde y por fin vive en paz. ¿Qué te pareció la letra de esta canción? Bueno, a mí en lo particular me gusta muchísimo, pero te digo, muchas veces nos dicen que no te debes rendir, que tú debes de continuar, seguir y hacer y ser, pero llega un momento en la vida que sí, se te pide que te rindas, o no se te pide, sino que lo mejor es que te rindas solo para que la vida te muestre que tiene algo mucho mejor para ti. Entonces, no sé qué te haya parecido esta canción, no sé si por ahí tenemos algunos comentarios de la gente que nos está viendo. Te agradezco mucho que estés aquí conmigo, mi querida Magna, nos dice: linda noche, Suni. Muy buen tema, solo que a veces nos complicamos la existencia y olvidamos vivir en el presente, ¿verdad que sí? Eso me pasa muchísimo a mí también, pero fíjate que libros como estos nos ayudan a regresar a esta presencia. Nos dice también mi querida Magda: aceptar es algo difícil, pero es necesario, y como lo comenta el autor, deberíamos ser más conscientes para poder continuar. Sí, yo creo que ese es el fin necesario, llegar a esta conciencia más elevada. Y muchas gracias por tus besitos y tanto cariño, mi querida Magda, que siempre estás aquí apoyándonos aquí con nosotros. Y bueno, pues vamos a continuar con este tema y con este libro, porque también nos habla en el libro ¿cuáles son los beneficios de vivir en el ahora? Bueno, pues él nos comenta que existe esta paz mental, esta presencia espiritual, que también nos lleva a vivir relaciones más armoniosas, a tener menos reactividad emocional, a vivir con esta sensación de propósito. También vivir el ahora reduce la ansiedad, nos conecta con el cuerpo. ¿A ti qué te parece? Ahorita te voy a dar unos ejercicios, pero yo creo que justamente este tema de vivir en la presencia, no sé si tú has escuchado hablar de la presencia de Dios, yo creo que sí, ¿verdad? Y yo creo que aquí este punto a mí se me hace importante considerarlo, porque justamente pues Dios es presencia. ¿Por qué? Porque para mí, ¿verdad? No estoy diciendo que sea la verdad, pero para mí Dios existe solamente en el presente. ¿Por qué? Porque la eternidad, porque también se escucha que Dios es eterno. La eternidad pues no tiene tiempo, Dios vive fuera del tiempo, Dios vive en la eternidad. Entonces, la presencia de Dios es justamente vivir en el aquí y en el ahora. Ahí es cuando el amor auténtico
solo existe. Solo existe en el presente el amor auténtico. Cuando escuchas sin prisa, sin juicios, sin yo, sin pasado y sin futuro, estás en Dios. El amor que sostiene, abraza y que no se va, ese amor que es presencia pura. Esa es la huella de lo divino, porque Dios no ama a ratos. Dios es amor y el amor se expresa como esa presencia constante. Tú dime qué te parece esta idea. A mí me parece maravillosa, porque como te decía, pues solamente en el ahora es cuando estás experimentando a Dios en tu vida. Entonces, pues vamos con estos ejercicios que yo te propongo, porque yo te propongo y también, obviamente estos ejercicios van en base a lo que encontramos en el libro. Te propongo esta observación de la voz interior, que durante 3 minutos te sientes en silencio, que observes esos pensamientos como si fueran unas nubes, que no luches ni sigas con ninguno, ni te claves en ninguno, que no te identifiques tampoco con esos pensamientos y que solo reconozcas que eso es tu mente, que no eres tú, que solo es tu mente. Esto hazlo por 3 minutos para reconocer esa voz interior. También este otro ejercicio es una puerta de entrada al cuerpo. Aquí yo te sugiero que cierres los ojos, que sientas tus manos desde adentro, no las muevas, te has puesto a sentir tu cuerpo desde adentro. Luego siente tus pies, respira dentro de tu cuerpo. Eckhart Tolle nos dice que esto te ancla a la hora y reduce muchísimo el ruido mental. ¿Lo has hecho? Entonces, bueno, yo te sugiero este segundo ejercicio y también, bueno, este ejercicio de aceptación radical, donde pienses en una situación que no puedes cambiar y donde te digas a ti mismo o a ti misma: acepto completamente este momento tal y como es, aunque no te guste, aunque te parezca feo, aunque te parezca malo. Entra en esa aceptación. Acepto completamente este momento tal y como es y mantén la atención en el cuerpo mientras lo dices, porque muchas veces cuando dices estas afirmaciones sientes una liberación enorme en tu corazón. Y aquí, bueno, pues busca liberar esa tensión acumulada en cualquier parte de tu cuerpo. El siguiente ejercicio es que detengas el tiempo, que hagas una pausa consciente, que durante varias veces al día te detengas 5 segundos, respires profundo, observes tu entorno y sientas tus manos y tu piel y tus pies. Eckhart Tolle afirma que esta pausa rompe la continuidad del pensamiento involuntario, porque muchas veces tenemos tantas cosas que hacer que no nos detenemos ni siquiera a respirar. Y bueno, yo voy a respirar en este momento porque justamente la respiración te ayuda a calmarte, a dejar ese lado de ansiedad un poquito de lado y a estar en este momento presente. Entonces acuérdate de detenerte unos 5 segundos, no es tanto tiempo, de respirar profundo y observar el lugar en el que estás. Y bueno, otro ejercicio también es observar el cuerpo del dolor, pues cuando estés completamente emocionalmente activada, nombra lo que sientes, si sientes enojo, si sientes tristeza, si sientes ansiedad. Aquí es bien importante reconocerte. Llevan esa respiración a la zona donde lo sientes, o sea, empieza a respirar y donde sientas esa emoción, ahí lleva tu respiración, ahí lleva el oxígeno. Mantente presente sin reaccionar y no te identifiques con esa emoción, solo menciona, piensa en voz baja o dilo, piensa, piensa o dilo en voz baja. Esto es un estado pasajero. Esto que siento es un estado pasajero, pero esta persona no soy yo. Y bueno, pues con este último ejercicio, pues te dejo, cierro este tema de este libro, me encantaría que lo leyeras y obviamente, pues si te llevas algo de este libro, pues por supuesto que me lo hagas saber en los comentarios, ya sea hoy o algún otro día. Y bueno, pues a mí me encantó tenerte aquí conmigo, si ya no tenemos más comentarios por ahí, ¿no? ¿Verdad? Ya no tenemos más comentarios, pues yo te agradezco que te hayas tomado el tiempo para escucharme. Nos vemos la próxima semana, primero Dios aquí y después, bueno, pues ya tendremos un tiempo de descanso, pero te pido que sigas al pendiente de todas nuestras redes sociales, Utopía Radio TV, nos encuentras.
para que veas qué programación tenemos para ti durante este fin de año. Y pues por supuesto que este programa fue posible gracias a la Dirección General, Edición y Montaje de Enrique Durán y a la subdirección de Magdalena Santana. Te mando un beso y nos vemos la próxima semana. Gracias por escucharme. Adiós. Esto ha sido todo por hoy en Voces del Papel, Escritores que Inspiran. Gracias por acompañarnos en este recorrido literario. Espero que las historias y pensamientos compartidos hoy hayan encendido una chispa de inspiración en ti. Nos sintonizamos en el próximo programa para seguir explorando el fascinante mundo de la literatura. ¡Adiós!